Bienvenidos a la Iglesia Monte de Bendición, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por tenerlos de nuestras casas para honrar su palabra en este día tan maravilloso y esperando que se encuentren bien de salud todos. Acompáñenme a leer el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 5. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego acción de gracias. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, en este día que tú nos has dado, que nos has permitido, Señor, un día más de vida, agradeciéndote, Señor, por las circunstancias que hemos pasado, Padre Celestial, pero aquí los tienes de nuevo de pie y esperando, Padre Santo, que esto pase para estar reunidos otra vez en la iglesia, todos, Señor, a ti, Padre, que tú eres fiel con nosotros cada día, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de ti no había razón, no había nada sin ti. No habrá canción de mi corazón, no había nada en mí. Después de tanto buscar no lo hallé, mi corazón encontré este lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Si en ti encontré la razón de mi existir. Antes de ti no había vivir, no había nada en mí. Sin ilusión de mi corazón no había nada sin ti. Después de tanto buscar no lo hallé, mi corazón encontré este lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Si en ti encontré la razón, eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Si en ti encontré la razón de mi existir. Eres mi vida, eres mi todo, eres mi anhelo, la razón de mi existir.
los animales en el arca entró. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Luego pasaron muchos días hasta que la tierra se secó. Dios dibujó un arco iris para recordarnos de su amor. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Historias de la Biblia. Pedro camina sobre el agua. Este es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús. Pedro vio los muchos milagros de Jesús. Y él escuchó todas sus enseñanzas. Grandes multitudes seguían a Jesús a donde él fuera. Un día, después de que Jesús hizo un gran milagro, él envió a sus discípulos al otro lado del agua en un bote, mientras él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. Después de enviarlos a casa, Jesús se dirigió solo hacia las colinas para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas muy lejos de tierra firme, porque se había levantado una gran tormenta y estaban luchando contra grandes olas. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Y con su miedo, ellos gritaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló a todos y les dijo: no tengan miedo. Él dijo: tomen valor, porque yo estoy aquí. Luego Pedro le habló a él y dijo: Señor, si verdaderamente eres tú, dime que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Así que Jesús dijo: sí, ven. Así que Pedro fue al costado del bote y caminó en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¡Sálvame, Señor!, él gritó. Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró. Y Jesús dijo: tienes tan poca fe.
¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de vuelta al bote, la tormenta había parado. Y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: Tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, Iglesia de Dios, Monte Bendición, y todos los que nos están escuchando por este medio. Doy gracias a Dios por tener la oportunidad y el privilegio de dirigirme a cada uno de ustedes en este día y compartir con ustedes esta palabra maravillosa. Yo quiero llevarles al libro de Josué, capítulo 1, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Vamos a estar meditando el día de hoy cómo lograr la victoria en el 2021. Gracias a Dios pasamos un año, este año 2020, un año completamente difícil, un año que yo anhelaba que terminara pronto y gracias a Dios logramos empezar este año. Ya estamos ya para terminar este mes de enero y gracias a Dios pues esperamos, confiamos que Dios nos va a dar la victoria, pero hoy vamos a hablar cómo obtener la victoria en el 2021. Para vencer diferentes dificultades o problemas debemos esforzarnos y ser valientes. Este año tenemos que esforzarnos, hermanos, y ser muy valientes. En el verso 7 dice solamente: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. El Señor nos dice que seamos valientes. En el versículo 2 que ya leímos, habla que el siervo Moisés ha muerto. El pueblo de Israel había pasado por unos 30 días de duelo, llorando la muerte de Moisés. Quizás se habían hecho muchas preguntas, había mucho dolor, quizás desánimo en sus corazones, y pensaban: ¿y ahora quién nos va a conducir a la tierra prometida? 40 años había estado con Moisés, y ahora quién iba a ser el sustituto de Moisés. Pues no se sabía, o tenían que quedarse ahí o a ver qué iba a pasar con la vida de ellos. Moisés había sido un hombre que Dios a través de él le había dado promesa de una vida mejor, de llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Habían pasado ya 40 años. Entonces Dios le dice a Josué que se levante, que le habla primero: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Anteriormente habla la palabra de Dios que Moisés había colocado sus manos sobre Josué y había recibido de alguna manera esa unción del Todopoderoso para poder ser ese líder que el pueblo de Israel necesitaba. Ya Dios de antemano había escogido a este hombre, Josué. ¿Quién era Josué? Josué era un hombre, hijo de Nun, dice la palabra de Dios, siervo de Moisés, que había estado con él sirviéndole esos 40 años. Había visto los milagros que Dios había hecho a través de la vida de Moisés. Era un hombre fiel y leal, era un guerrero. Y ahora Dios le dice que va a llevar a los israelitas a Canaán, a la tierra prometida. Canaán estaba habitada por 7 tribus, eran fuertes, guerreros, crueles, también habían gigantes.
Era un pueblo difícil, eran unos pueblos malvados, crueles. Entonces pensar en llevar a los israelitas a la tierra prometida tenía que conquistar todos esos pueblos. Los israelitas eran impotentes, sin experiencia militar. Habían estado 40 años peligrando en el desierto. En el desierto, aparte de eso, habían estado esclavos en Egipto. Entonces, habían estado en esa peregrinación durante 40 años. Tenían pensamientos pesimistas. Puede imaginarse un pueblo que venía de ser esclavo y luego pasar por ese desierto tantos años, pero a pesar de que habían visto los milagros que Dios había hecho a través de la vida de Moisés, ellos seguían teniendo pensamientos pesimistas. No podremos contra aquellos hombres. Si se acuerdan cuando fueron los 12 espías primeramente a ver la tierra, y estaban a punto, podían haber entrado si le hubieran creído a Dios, pero ellos tenían unos pensamientos negativos. Y bueno, en este momento, Dios le da esta tarea tan difícil, pero tan difícil a Josué. Imagínense ustedes conducir a un pueblo que era como 3 millones de personas. En esas circunstancias, pues, no era tarea fácil. Era una tarea bastante difícil. Pero Dios le dice, levántate, levántate. Quizás el ánimo de Josué estaba mal, estaba muy triste. Y él le dice, levántate, cobra ánimo, toma fuerza, como nos está diciendo a nosotros después de todo lo que hemos pasado, sobre todo en Honduras, la pandemia, los huracanes, desempleo y tantas cosas. El Señor nos dice, levántate, cobra ánimo, toma fuerzas, levántate, esfuérzate. ¿Qué es esforzarse? Es sacar fuerza de donde no tenemos. Esforzarse es sacar fuerza de donde no tenemos. Eso nos llevará a ser cada día mejores. Entonces nos dice en este año 2021, esfuérzate. Primero dice, levántate. Nos levantamos creyendo en un Dios todopoderoso, porque Jehová es nuestro Dios. Y nos vamos a esforzar, vamos a sacar fuerzas de Él. Y nos dice, levántate y esfuérzate. Esfuérzate en tu trabajo. Si tienes un empleo, esfuérzate, haz tu mejor trabajo, tu mejor esfuerzo en ese trabajo. Esfuérzate a buscar empleo, que el Señor te abre puertas. Sé valiente. Ser valiente no es ausencia de miedo, es ser osado, esforzado. Hay bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, hay bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Y muchas veces, hermanos, no tenemos las bendiciones de Dios porque tenemos miedo, porque no somos valientes. Pero, ¿y si no pasa esto? ¿Y si pierdo esto? Tal vez Dios nos dice, emprende un negocio. Pero si pierdo lo poquito que tengo. Y entonces perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. A veces algunos le dice, compra una casa, pero ¿y si pierdo? Y somos muchas veces con una mente muy negativa. Pero por eso hay personas que pierden las bendiciones de Dios por no ser valientes. El reino de los cielos se hace fuerte, dice la Biblia, y solo los valientes lo arrebatan. Los cobardes no. Los que se quedan ahí sentados, solo pensando si yo pudiera hacer esto, si me hubiera sucedido lo otro. Esas personas no logran nada. El miedo, hermano, cuando nosotros tenemos miedo, el miedo nos paraliza, nos desenfoca. El miedo nos quita la visión, nos quita a nosotros también la esperanza. El miedo nos hace no actuar. A veces nos quedamos paralizados por el miedo y no actuamos.
Se cuenta de un anciano que es más de 86 años en Roma. Era un ministro de Esmirna. Dicen que este hombre posiblemente había sido discípulo de Juan. Este ministro, cuando lo iban a ejecutar, le dijeron que negara a Jesucristo. Niega a Jesucristo y te salvas. Niega a Jesucristo y no te matamos. Pero él dijo, 86 años le he servido. ¿Cómo puedo negar a mi Señor? Este es el tiempo, hermanos, que la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, o sea, nosotros los cristianos, tenemos que soltar el temor. Quizás hemos estado todo el año 2020 con mucho miedo, con muchos temores, hasta salir de nuestras casas, hasta ir y congregarse. Hay personas que aún no se están congregando en sus iglesias porque tienen miedo. Pero yo te digo en este día, suelta el temor, congrégate, ve a tu iglesia, busca el rostro del Señor, busca a Dios, que Dios es la única esperanza para nuestras vidas. Si tienes necesidad también de trabajo, lleva tu currículo a esas empresas. No tengas miedo, no tengas temor, esfuérzate, lleva ese currículo a esa empresa en el nombre del Señor. Tú vas a conseguir ese trabajo. Empieza un negocio, si Dios pone en tu corazón, quizás Dios te está moviendo, hijo mío, hija mía, empieza un negocio. Y quizás el temor te diga, pero si pongo un negocio y si fracaso y si sucede esto, lo otro, pero en este día suelta el temor. No hay peor lucha que la que no se hace. A veces nos quedamos solamente con los sueños. Ay, si hubieras hecho esto, o yo quisiera hacer lo otro, pero no lo hacemos, no actuamos porque tal vez tenemos miedo. El Señor le dice a Josué, no desmayes. Él le dice, esfuérzate, no desmayes. No desmayes. Desmayar es perder el ánimo, desanimarse, aceptar la derrota. Hay cuántas personas se sienten desanimadas en su vida espiritual. El Señor te dice, no desmayes. El Señor le dice a Josué, sí es cierto, ese pueblo es un pueblo malvado, son pueblos malvados, son pueblos que son guerreros crueles. Pero Él dice, esfuérzate, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y quizás él podía ver las cosas muy difíciles aún. Quizás pensó, el pueblo me seguirá, me apoyará en esta empresa, va a creer en mí. Pero dice que anteriormente Moisés había puesto sus manos sobre él y había unción en la vida de este hombre. Había esa presencia de Dios. Era tan difícil sustituir a Moisés, a un Dios. Dice que no ha habido un hombre, un profeta, un hombre como Moisés. Era tan difícil, pero Josué se levanta con la unción del Todopoderoso y el pueblo puede ver lo que Dios ya le ha dicho, que así como estuvo con Moisés, estará con él. El pueblo pudo ver de que Dios estaba con Josué. Entonces dice, no desmayes, no aceptes la derrota. Hay personas que antes de luchar, ya se dieron por vencido. Antes de luchar, ya aceptaron la derrota. Desmayar es llegar o es negar lo que Dios tiene para ti. Desmayas y es negar lo que Dios tiene para ti. No es cierto que tú eres o que nosotros somos, como dice la palabra, su especial tesoro. No es cierto que nosotros para Dios somos tan especiales, que dio su vida por nosotros, que dejó su trono de gloria y nos vino a buscar y dio su vida por cada uno de nosotros. Y también pronto viene para llevarnos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que dice la palabra. Eso no solamente le dice a Josué,
Eso nos está diciendo a cada uno de nosotros, que no temamos, que este año el Señor va a estar con nosotros, nos va a guardar, nos va a cuidar y va a ayudar a las personas, a nosotros, a los que no tienen empleo, a conseguir trabajo. Nada nos va a faltar con la ayuda de nuestro Dios, pero tenemos que levantarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos, tenemos que no desmayar, porque Dios está con nosotros. ¿Qué hacer cuando te sientes desmayar? Número 1, busca la presencia de Dios. Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay momentos que uno no tiene fuerza, no tiene ánimo. Puede ser el momento de buscar el rostro del Señor. Quizás nos pase como le pasó a Pedro, que Pedro dijo, yo no te voy a negar jamás, jamás te voy a negar. Pero en un momento, en el primer momento, él negó a Jesucristo. Y nosotros podemos decir, yo voy a ser valiente, pero cuando nos enfrentamos a la situación nos damos cuenta que no somos valientes. Entonces es necesario, número 1, buscar el rostro de Dios. 2, busquemos lo que dice 8, versículo 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía que meditar en esa palabra, no tenía que apartarse de su boca, de su mente, de su corazón, el libro de la ley para cumplir lo que Dios le había mandado a través de Moisés. Él tenía que tener esa palabra en su corazón. Para que sea prosperado tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Entonces este año 2021 tenemos que leer la palabra, tenemos que memorizarla, estudiarla, aplicarla a nuestras vidas. Esa palabra tiene que estar en nuestro corazón. El libro de Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, nuestro corazón se llena de fe y nosotros agarramos fuerza, una fuerza tan grande en nuestro Dios. El Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Esa es la promesa que está para tu vida, para mi vida, que así como estuvo el año pasado con nosotros, estará este año con nosotros, nos va a cuidar, nos va a fortalecer, pero tenemos que ser valientes, ser esforzados y valientes. El Señor le gusta que su pueblo sea esforzado y valiente. Y en este año tenemos que meditar en esa palabra, ser esforzado de acuerdo a esa palabra que está escrita, porque al leer esa palabra nuestro corazón se llena de fe. Estimado amigo, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios está con nosotros como estuvo con nosotros el año pasado, estará con nosotros este año y hasta el fin del mundo. Yo quiero invitarte a orar y darle gracias a Dios por este año, que va a ser un año de bendición, un año de victoria para nuestra vida, un año de crecimiento en nuestra vida espiritual, un año donde vamos a avanzar en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres tan bueno y maravilloso, nos has cuidado el año pasado, este año nos promete, oh Dios, bendición. Yo declaro en el nombre de Jesús que este año va a ser un año de victoria, un año de bendición, un año que tú nos vas a ayudar en todo lo que emprendamos, oh Dios. Tú vas a estar con nosotros, vas a hacer de cada hermano que ha emprendido un negocio o un ministerio, tú le vas a prosperar nuestra vida y nuestra iglesia. Oh Dios, en el nombre de Jesús, fortalécenos cada día. Fortalécenos y llénanos cada momento de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.